grabar la clase y pasársela a los demás, estaría bienísimo, ¿no? O grabo yo, pero ya les digo que mi grabación capaz y suba y salga mal, lastimosamente. Como salió la anterior, pero sí, para los que vieron la grabación anterior, estuvo un poquito feo. ¿Alguien puede grabar? O grabo yo, ¿no? Y bueno, que salga como tengan que salir. No. ¿No quieren grabar o no quieren que yo grabe? Grabo yo nomás. Bueno, es que va a pasar eso, ¿no? Va a salir un poquito mal, probablemente. Sí, podrían, por favor. Ya grabo. Bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? ¿Quién quiere grabar? Me ayudarían bastante a mí y a sus compañeros, así que gracias. Pueden empezar desde ya a grabar. Así que bueno, hagamos un ejercicio simple de mallas por ahora. El método de mallas es el que más gusta en general. Bueno, es el que más gusta en general porque la verdad que incluso para mí es el más sencillo, ¿no? Pero sí es cierto y he notado que el que domina nodos, o sea, nodos puede llegar a ser más rápido en algunas situaciones. Malla sirve para todo, esa es la clave. Mallas, método de mallas para lo que sea. Un circuito que te muestren lo puedes resolver con mallas. Nodos, hay algunos circuitos que no se pueden resolver por el método de nodos, pero sin embargo para algunos es mucho más rápido hacer nodos que mallas. ¿Ok? Esa sería como que la diferencia. Método de nodos, y vamos a hacer mallas. Entonces, bueno, hagamos de mallas ahorita uno sencillito, después hacemos uno de nodos sencillito, y si sobra tiempo, podemos hacer otro que suba de nivel, ¿no? Mallas. Ok. Lo malo es que tengo que dibujar. No me gusta dibujar, pero bueno. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una resistencia. ¿No han avanzado Thevenin de casualidad? ¿O no les he enseñado eso, Link? No. Ok. Thevenin, ¿para qué sirve? Thevenin sirve para... Creo que es el link, hay modelos de exámenes. Uy, uy. Ya. Hagamos este sencillito para ir calentando, entre comillas, porque la verdad que es muy sencillo. Y ya luego nos metemos en esos modelos que esperemos que sean modelos como tales, ¿no? ¿Qué me pide en el método de mallas? Me pide calcular las corrientes que atraviesan a cada circuito, en específico a cada resistencia, ¿no? Tenemos una fuente de 8 voltios, tenemos 3 ohmios, puede ser, sí, 4 voltios en esta segunda, esto es positivo o negativo, ¿no? Ya saben la nomenclatura de la fuente, si no, podemos ir repasando todo, ¿no? Paso por paso, no hay problema. 4 voltios, 9 ohmios, 9 ohmios y 16 voltios, ¿ok? Es, es- ¿Verdad, no? no hay, no hay nada Perdón, que estás compartiendo. perdón, Sí, perdón. sí. Un clásico para mí es que se me pasa eso. Bueno, ok. Ya se ve, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Método de mallas. El método de mallas es para, y al igual que el de nodo, se trata de hallar las corrientes que circulan a través de un circuito. ¿Qué me dice el método de mallas según su metodología? Bueno, me dice, definí unas corrientes en el sentido que a mí me dé la gana, ¿ok? Pero todas en el mismo sentido. ¿A qué me refiero? Yo voy a agarrar y voy a decir, usualmente lo que se hace, digamos, para que no sea tan arbitrario, es seguir la polaridad de la fuente de mayor valor. ¿A qué me digo? Fijémonos en la fuente. Esta va a ser una malla 1, esta de aquí, ¿ok? Y esta va a ser una malla 2. La fuente de mayor voltaje en esta malla de aquí, porque en esta malla considero estos componentes, es la de 8 voltios, ¿no es verdad?
Entonces, lo más acercado sería asumir que la corriente va a fluir de negativo a positivo de la fuente de mayor voltaje en este sentido, ¿no? ¿Que puedo hacerlo en el otro? Sí, y va a dar igual, ¿ya? Pero nosotros sigamos las recomendaciones, que al final, les digo, no va a cambiar en nada. Quizás cambie el sentido de la corriente, pero eso lo arreglo fácilmente llevándolo al sentido correcto. Si me sale, por ejemplo, una corriente negativa, que no debería existir en un circuito DC, porque estas son fuentes de voltaje DC. ¿Qué significa eso? ¿Está mal el ejercicio? No, lo único que significaría sería que al final yo tendría que colocarlo como positivo. ¿Ok? Eh, o a veces cuando uno tiene suerte, entre comillas, resulta que todas salen positivas y todas están bien y no hay necesidad de hacer el cambio de signo. No hay problema. O sea, hagamos eso, ¿no? Negativo a positivo, el sentido convencional de la corriente es en este sentido y a este le llamo malla 1. Y en la segunda malla también va a tener el mismo sentido, ¿ok? Si ya definí un sentido para una, todas las demás tienen que tener el mismo sentido. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a trabajar la malla 1. En realidad no se coloca malla, sino que lo que hago es directamente colocar que por aquí van a haber unas corrientes. Corriente 1 y la corriente 2. Trabajemos en la malla 1. Como lo que yo voy a hallar son corrientes, primero, ¿qué se hace? Eh, Energía entregada igual a energía recibida. No, ¿a qué me refiero? Los componentes que reciben energía los coloco a un lado, los componentes que restan energía los escribo al otro. ¿No? ¿Por qué? Porque al igual que todo en la naturaleza, en la electricidad también sigue el principio de conservación de la energía, que me dice que la energía no se puede crear ni destruir, solamente transformarse, y que toda energía que yo ocupo tiene que ser la energía que recibo. O sea, no existe aquí que la energía desapareció, se fumó algo, no. Tengo que tener yo siempre una igualdad, que me dé cero. Lo que ocupo tiene que ser igual, lo que gano tiene que ser igual a lo que pierdo, básicamente. ¿Ok? ¿Qué componentes me entregan energía? Porque yo tengo dos clases de componentes, activos y pasivos. Los activos que me entregan energía y los pasivos que consumen. Las fuentes son componentes activos porque ellas entregan energía, no consumen energía, entregan, ¿no? Entonces, de un lado yo voy a tener la fuente 1, digámosle, en una polaridad, fíjense. Ahora, ¿qué va a hacer la fuente 2? Estamos trabajando en esta malla de acá. ¿Ok? La fuente 2, ¿qué hace? Se le opone, digamos, si esta corriente yo digo que iría así y esta otra corriente, yo siguiendo la polaridad, digamos, trabajando solamente esta malla, diría que iría para allá. Una va en un sentido y una va en otro. Si se oponen las fuentes, se restan sus voltajes. Si, por ejemplo, esta fuente fuera polaridad invertida, aquí el positivo, acá el negativo, se sumarían las fuentes. En este caso se están restando. La mayor menos la menor, ¿ok? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Si el sentido de la corriente fuera distinto, eso es lo que les explicaba, yo asumiese este de aquí, de este tipo, y si ese cálculo va a dar igual el resultado numérico, tiene que darme igual, ¿ok? Pero bueno, fuente 2 va a ser igual a qué? Va a ser igual a los componentes que consumen, ¿no? Esta voltaje en la resistencia 3 y voltaje en la resistencia 9. Ahora, voltaje en esta resistencia va a ser producto de qué? De la corriente que la atraviese multiplicado la resistencia, ¿no? Ley de Ohm, voltaje igual resistencia por intensidad. No sé si a ustedes les dije el memotécnico de Viva la Reina Isabel, pero bueno, ustedes usen el que quieran. Hay algunos que usan otros, o algunos que no son, bueno, o sea, que les basta con verla la fórmula, ¿no? Bueno, no sé quién me enseñó ese memotécnico, pero, como sea. Ok, componentes activos ya los coloqué, componentes pasivos ahora. El voltaje en la resistencia, básicamente hago esto, ¿no? Voltaje en la resistencia 1 más, porque como van a consumir, todos están haciendo, todo en esta parte están haciendo la misma acción, consumir energía. Entonces lo voy a ir sumando. Más voltaje
Es resistencia 1 y resistencia 2. No lo sé. Estoy intentando hacerlo pasito por pasito. De 3 ohmios. Y voltaje en la resistencia de 9 ohmios, llamémosle, ¿no? Tengo más resistencia en esta malla. Recuerden que estamos trabajando esta malla de aquí. ¿Quién chucha se llama Katsudon 1618? Ya, ok. Fuente 1, ¿cuánto vale? 8 voltios. Menos la fuente 2, que es de 4 voltios, va a ser igual a ¿qué? ¿Alguien lo está grabando? Uno de los dos compañeros se ofrecieron. Uno de ellos los va a pasar al grupo ya. Ahora, el voltaje en la resistencia de 3 ohmios, ¿a qué va a ser igual? Yo no tengo su valor de voltaje, pero sé que va a ser igual a la corriente 1, porque es la única corriente que lo atraviesa, ¿no? Multiplicado a su valor de resistencia, 3 ohmios, perdón. Más, y aquí es donde tienen que entender, digamos. Esta resistencia va a estar atravesada por dos corrientes, ¿no? La I1 y la I2. Como estoy trabajando en esta malla ahorita, lo que se hace es colocar, va a ser igual a su valor de resistencia, que son 9 ohmios, por la corriente que pertenece a la malla en la que estoy trabajando, I1, menos la corriente de la otra malla a la que está unida, I2. ¿Se entiende? Eso se hace. Si yo tengo una resistencia en el método de malla que está siendo atravesada por dos corrientes, es el valor de resistencia por la corriente de la malla en la que estoy trabajando, menos la corriente de la otra malla. Bien, vamos a elaborar esta ecuación para dejarla en valores, digamos, nada, bueno, vamos a desarrollar 8 menos 4, 4 voltios, ¿ok? Ahora aquí también bueno, no una pregunta, ¿no? El ingeniero es estricto con este tema de colocar esto porque en la mayoría cuando se trabaja con mallas, como que se desprecia esto de la unidad y solamente se trabaja con números, ¿no? No sé si trabajará el ingeniero así, pero bueno. Bueno, trabajemos así nosotros ya, que es lo más cómodo, solamente ver números, porque si empiezo a ver unidades quizás y me chipo un montón. Lo normal es trabajar así, sin las unidades. ¿Ok? Si el ingeniero exige que trabajen todo con unidades, pues ni modo, ¿no? Me avisan para la siguiente si es que para que trabajemos igual así. Ahorita para que entiendan, mejor trabajar así. 8 menos 4, 4. 3 y 1, ¿no? Voy a salir de la clase, me surgió una emergencia, lo pasan el link de la clase grabada en el grupo. Puede ser. No, mentira, yo creo que sí lo van a hacer. 9 por I1 es 9I1, más por menos, menos 9 por I2. ¿Ok? Y yo tendría mi ecuación 1, correspondiente a la malla 1. Trabajemos la malla 2. Otro detalle importante. ¿Cómo sé cuántas ecuaciones tengo que tener? El número de corrientes tiene que ser igual, que quiero encontrar, tiene que ser igual al número de ecuaciones. ¿Ok? En este caso está perfecto porque tengo dos corrientes, voy a trabajar dos mallas que me van a dar dos ecuaciones. Entonces, con dos ecuaciones y dos ecuaciones y dos incógnitas, puedo trabajar el método de malla. Es aquí donde les digo que hay situaciones, bueno, no, mentira, malla se puede hacer para todos, les dije, solamente que nodos es más útil en algunos casos. Ok, ya trabajé la primera ecuación, es esta de acá. La segunda, veamos. Ya definí un sentido, aquí ya no puedo hacer lo que hice antes. Esta es mayor, digamos, entonces voy a decirle que la corriente no. Si hago eso, si cambio ahorita el sentido de la corriente para la segunda, ya malla se deja de funcionar. Yo respeto esto que definí desde el inicio. ¿Cómo sería entonces? La de 4 voltios es la que va en el sentido de mi corriente. Entonces esa va a ser la positiva. 4 voltios menos 16 voltios, ¿no? Entienden, ¿no? Como ya definí desde el inicio ya el sentido de las corrientes para las dos, los respeto. Esta fuente estaría entregando corriente en este sentido, está de acuerdo a lo que establecí, positivo.
esta fuente entregaría corriente en este sentido, está al contrario de lo que yo establecí, entonces negativo. ¿Ok? Espero que no se estén perdiendo. Ya tengo, en un lado tengo lo que entregan, ¿no? Los componentes que entregan corrientes y si es que suman o restan. Y ahora los que consumen. Tengo una de 9 ohmios en este lado que solamente está afectada por I2, ¿no? Esta de 9 ohmios solamente está afectada por I2. ¿Ok? Entonces 9 multiplicado por I2 más 9, que es esta otra aquí. Ahora, ahora es diferente, ¿no? La malla donde estoy trabajando es I2. Entonces esa es la que coloco al principio, menos la otra malla, que va a ser I1. ¿Ok? Realizo operaciones, 4 menos 16 es menos 12, 9 y 2. Aquí me falta hacer algo aquí, ahora que me di cuenta. Más 9 y 2 menos 9 y 1. No, sí. Aquí podría haber hecho más, yo incluso podría sumar de una vez lo que se puede sumar, ¿no? Es decir, 4 va a ser igual a I1 e I1 son iguales, entonces los sumo, 9 y 3 son 12 y 1, menos 9 y 2. Aquí va a ser menos 12, es igual a 9 y 9, 10 y, bueno, en orden, menos 9 y 1, más 18 y 2. ¿Ok? Entonces tengo dos ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2. Esto de las dos rayas y el puntito es la nomenclatura para definir ecuaciones, ¿no? Luego, ¿qué hago? Tengo que resolver el sistema de ecuaciones. Tengo un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones, dos incógnitas. Este, como les digo, es un ejercicio sencillito para dejar claras las bases. Hay ejercicios bastante complicados en los que puedo llegar a tener 4, 5, 6 mallas y un sistema de ecuaciones de hasta 6 ecuaciones, por ejemplo. Ese tipo de ejercicios ya se vuelve sumamente engorroso resolverlo a mano. Usualmente se acude a la calculadorita, pero normalmente no son más de 3 ecuaciones, ¿no? Porque hasta 3 ecuaciones todavía es posible hacerlas a mano. Porque no creo que el ingeniero les permita usar una calculadora de matrices para resolver esto. O puede que sí, no lo sé. Ahorita vamos a pasar a los modelos de exámenes a ver qué tal son. Terminemos este ejercicio sencillito. Por ejemplo, esto yo podría hacerlo por el método de resta, ¿no? Para no estar armando un sistema de ecuaciones. Si yo puedo hacerlo más sencillo, lo hago más sencillo. En realidad se escribe así, ¿no? 12i menos 9 y 2. 12i1 menos 9 y 2 va a ser igual a 4, ¿no? El otro es menos 9 y 1 más 18 y 2. Menos 9 y 1 más 18 y 2 es igual a menos 12. ¿Qué me conviene? Me conviene multiplicar este por 2, ¿no? El método de reducción. Podría hacer eso, podría multiplicar el de arriba por 12 y el de arriba por 9 y el de abajo por 12, ¿no? No me equivoco. ¿Qué están hablando en el grupo? Ah, sí, con la teoría de campos, ¿no? Se va a pasar la materia, no se preocupen. Con fe. Bueno, a ver, decía, ¿no? Aquí lo que me conviene es multiplicar este por 2, ¿no? De tal manera que me va a quedar 24 y 1 menos 18 y 2 es igual a 8, ¿no? Y abajo me quedaría menos 9 y 1 más 18 y 2 es igual a menos 12, ¿no? Logro eliminar estos de acá y me queda simplemente 24 menos 9
15 positivo y 1 es igual a 8 menos 12 es menos 4 y 1 entonces va a ser menos 4 sobre 15 menos 0.266666, que yo lo voy a escribir como menos 266,66 miliamperios. Con este resultado de aquí, yo puedo reemplazar en cualquiera de estas dos fórmulas para hallar I2, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, en la primera de A1 ahí. 12 y 1 menos 9, 12 por 266 miliamperios, ¿no? Ok. 12 por menos 266,60 miliamperios menos 9 y 2 va a ser igual a 4. 12 por eso que acabo de hallar es menos 3.2 menos 9 y 2 es igual a 4. Menos 9 y 2 va a ser igual a 4 menos eso que acabo de hallar. Bueno, negativo va a pasar al otro lado con positivo, ¿no? Entonces va a ser 4 más 3.2 es 7.2. Y 2 entonces va a ser 7.2 sobre menos 9, 0.8. Okay. 0.8 amperios. Y ya tendría las corrientes. Ahora, ¿qué pasa con esta negativa, no? Como les digo, si el ejercicio lo hice bien todo, lo único que tengo que hacer con este es dejarlo en un valor positivo, ¿no? Porque no existen corrientes negativas. ¿Okay? Y esto sería mallas en su expresión más básica. ¿Bien? Es saber armarme el circuito, definir bien las corrientes, componentes, sumar o restar, digamos, dependiendo de cómo sea la polaridad de las fuentes, los componentes activos, componentes pasivos, y resolver el sistema de ecuaciones mediante el método que yo quiera. El de sustitución también podríamos haber hecho. Yo hice el de reducción, y si en el caso de que esto sea más grande, pues recurriría a un sistema de ecuaciones y resolverlo mediante el método de Gauss o Gauss-Jordan o como yo conozca resolver métodos, ¿no? Pero este sencillito era para dejar claras las bases, al menos desde el de mallas. Ahora, ¿podríamos hacer este mismo ejercicio por nodos? Sí, por supuesto que sí, se puede. Hagamos este mismo por nodos, por ejemplo. ¿Okay? O podríamos ir, a ver, quiero ver, porque de verdad estoy muy interesado en esos modelos que han enviado. Si no hay ninguna pregunta respecto al método que acabo de hacer, quiero revisar un archivo de medio. Wow, está todo el pack incluido, ¿no? Parece que sí hay. Esto. No, esto es el ingeniero. Sí, aparece mi letra, iba a decir. Qué raro. A ver. Primer parcial RDS 210. Oh, vaya. Consigue la resistencia codificada con código de color como sigue. El valor nominal de RA. Ah, ya. El valor de las variables señaladas. Ta, 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 ta. Las resistencias del circuito están en ohmios. Plantee las ecuaciones. No simplifique y no resuelva. Solamente plantear las ecuaciones. Ah, ya. Y siendo R20. Ya.
Ok. Aquí tengo fuentes variables y fuentes dependientes, independientes. Ok. Pregunta. ¿Ya entraron a resolución de circuitos con fuentes dependientes y fuentes independientes o eso todavía no lo han visto? Se quedaron, digamos, en lo básico de método de malla y método de nodo. Porque lo más difícil sería la resolución de mallas, digamos, con fuentes dependientes y fuentes independientes. Ahí, digamos, estaría la complicación. ¿No? En lo básico, ok. Entonces hagamos nodos, un ejercicio de nodos para igual, ¿no? Lo básico para que les quede claro. Y si terminamos ahorita esto rapidito, que podríamos hacer los primeros ejercicios todavía del modelo. ¿No? No sabía que les enseñaba resistencia así de específico. Y ya ese ejercicio de fuentes dependientes e independientes, primero tendría que dejar que el ingeniero les explique y después avanzarlo yo, ¿no? Hagamos un método de nodo sencillo. Para nuevamente, ¿no? La idea de estos ejercicios sencillitos es dejar claras las bases para ejercicios más complicados. Tendría, perdón, tendría yo estas dos situaciones. Una fuente de 20 voltios, una resistencia de 10 ohmios, de 20, 30, de 40, de 25 y de 15. ¿Okay? Tengo este ejercicio y me dice resolverlo por nodos. Para empezar, ¿no? Bueno, la letra hermosa esa es la mía, pero bueno. ¿Qué es un nodo? La pregunta, ¿no? Básica que tenemos que hacer. Bueno, un nodo se refiere en un circuito al punto de intersección de como mínimo 3 cables. ¿Okay? Eso es un nodo. En este ejercicio tan sencillito, ¿cuántos nodos tenemos? Tum, tum, tum. Tenemos 2 nodos. El nodo 1, que yo le podría llamar, que es este de aquí, 1, 2, 3 cables, y el nodo 2, ¿no? 1, 2, 3 cables. Ahora, este circuito, así tal y como está, yo le voy a hacer un añadido para que se entienda mejor. Fíjense que el negativo aquí y el negativo aquí están unidos por esta línea. Entonces, es correcto, porque esto es como que simplificado, pero lo real es que en esta línea de aquí está conectado a tierra. Aquí es tierra. ¿Qué significa que está conectado a tierra? Que toda esta línea de aquí vale 0 voltios. ¿Okay? Toda esta línea de aquí vale 0 voltios. ¿Cuál es la metodología en nodos? Primer paso, ubicar los nodos, claro. No. Ahora, el nodo de tierra no se trabaja como tal, ¿ya? Por eso no se lo considera, ¿ok? Pero se considera que es tierra ese nodo. Aquí hay 0 voltios, eso es a lo que me refiero. Si yo pongo un tester y pongo punta aquí y punta entre tierra, que es lo que se hace para medir voltaje, yo voy a obtener 0 voltios. ¿Qué se hace en nodo? Entonces, trabajo en el nodo, en los demás nodos trabajo. Por ejemplo, el nodo 1. No sé por qué le puse W. Nodo 1. Mallas trabaja con voltajes. Nodos trabaja con corrientes. Si yo tengo que definir unas corrientes en ese nodo. ¿Sí? Esto es por leyes de Kirchhoff. Está la ley de Kirchhoff de voltaje, que es la que les expliqué antes, que no se lo dije, pero toda la explicación que hice antes de las mallas es la ley de voltaje de Kirchhoff.
¿ok? Que es lo que se aplica al método de mallas. En cambio, aquí en Nodo vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, el LSK. O algunos le dicen ley de Kirchhoff de corriente, van a ver que dicen LKC, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Qué crack Kirchhoff, la verdad. Bueno, hagamos. Corrientes, dibujaré las corrientes. ¿Cómo dibujo las corrientes? Igual podría dibujarlas yo de manera arbitraria y el resultado debería darme el mismo sin importar qué corrientes yo considere. Pero lo correcto, ¿ok? Es fijarme en las fuentes en caso de que las haya y seguir la polaridad. Negativo con positivo, negativo hacia positivo en este sentido, entonces puedo asumir de manera correcta que va a haber una corriente fluyendo así. Va a atravesar esta resistencia, va a atravesar esta otra y va a llegar acá. ¿Ok? Va a llegar aquí y 1. ¿Qué tengo en la otra rama? Se trabaja por ramas en Nodo. He trabajado esta rama de aquí, ahora voy a trabajar esta rama de acá. ¿Ok? Si se pierden en algún momento, escríbanme o háblenme para que yo repase. La idea de estas asignaturas es que aprendan lo básico, más que nada. Ya después, si sabemos lo básico, ya podemos hacer ejercicios ya sin estar explicando paso por paso, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Tengo una fuente, ¿no? Tengo una fuente con esta polaridad, entonces yo puedo asumir de manera correcta que la corriente fluiría de esta manera, atravesar esta resistencia y llegar hasta este punto. Una y dos. Aquí que tengo, no tengo fuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo defino la polaridad? Aquí sí puedo ser arbitrario, ¿no? No hay problema. Cualquiera, si yo lo hago que entre o que salga, va a ser lo mismo. Pero como no hay fuente, lo correcto es decir que sale, ¿no? Es decir, si no hay fuentes, no hay manera de que haya una corriente hacia arriba, ¿no? En teoría que podría haberlo, pero a ver, como les digo, es arbitrario, pero la manera correcta sería asumir de esta manera, ¿no? De todas formas, repito, cualquiera que sean sus líneas de corriente debería darles el mismo resultado numérico. Quizás cambia el signo, pero el valor absoluto tiene que ser el mismo. Ok, ¿qué he logrado con esto? Yo he logrado lo siguiente. ¿Qué me dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen, al nodo, al nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? Las que entran, las que ingresan. Y 1 está ingresando, y 2 está ingresando, y 3 está saliendo. Entonces, esto es lo mismo que el principio de conservación de energía. Todo lo que gasto, todo lo que me entregan es lo que gasto. En este caso es todo lo que entra es lo que sale. Y 1 más I2 tiene que ser igual a I3. Lo que entra es igual a lo que sale. Ahora ya hago lo siguiente. Yo en este caso tengo que llevar esto no a corriente, sino dejarlos en voltajes. Y ahorita vamos a ver para qué. Voltaje de salida, ¿ok? Menos voltaje de entrada. A ver, las corrientes, ¿a qué es igual? La corriente es igual a, uy, a ver, todo, voltaje sobre resistencia. Bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente. ¿A qué voltaje me refiero? Al que yo me iría entre este punto de aquí y este nodo. ¿Ok? Entre este punto de acá y este nodo. ¿Qué voltaje hay en este nodo? No lo sé, pero estoy seguro que hay un voltaje llamado V1. ¿Ok? Entonces es el voltaje de llegada menos el voltaje de salida. Si es que yo no me equivoco, a ver. Déjenme revisar un momento esto. Espero no equivocarme. A ver.
tengo que hacer corriente para cada uno de estos. Ok. Corrientes ya había hecho, los dejo a si tengo clases de programación. Ni modo, no hay problema, esto se va a grabar, así que lo vas a tener a mano. No hay problema, ¿no? Ok, ahora sí. Sí, es voltaje de llegada menos voltaje de salida. Ok. Por ejemplo, en I1, la corriente I1, ¿a dónde llega? Al voltaje 1, ¿no? Menos el voltaje de salida, el voltaje de llegada menos el voltaje de salida, que son 20 voltios. Dividido, ¿qué cosa? La resistencia. ¿Qué resistencia va a haber esa corriente? Estas están en serie, ¿no? Estas dos resistencias están en serie, entonces yo podría sumarlas. Va a ser 10 ohmios más 20 ohmios. Esto respecto a la corriente I1. Más la corriente I2, lo mismo. Voltaje de llegada, que va a ser el nodo 1, menos el voltaje de salida, que son los 15 voltios, ¿no?, de la fuente, dividido las corrientes que lo atraviesan. 25 más 10. ¿Qué va a ser igual eso? No sé quién me está llamando. Denme un segundo, por favor. Van a disculpar. Ok, perdón. Decíamos, ¿no? Ahora I3, ¿qué va a ser? El voltaje, ¿a dónde llega I3? Llega a 0, ¿no? Por eso definí yo este nodo llamado 0. En todo esto hay 0 voltios. Entonces I3 va a ser voltaje de llegada, que es 0, menos el voltaje de salida, que es V1. ¿Qué resistencia atraviesa? Solamente la de 30 ohmios. Voy a ir resolviendo paso a paso para dejarlo. 10 y 20 son 30, más 25 y 10 son 35, es igual a menos voltaje 1 sobre 30. Los voy a separar, ¿no? Los voy a separar porque mi intención ahorita es hallar el voltaje en este punto. Y una vez que halle ese voltaje, voy a poder definir la corriente. Ahorita vamos a ver cómo. Hallo V1, que es mi incógnita aquí. Podría sumar estos directamente, ¿no? Sería 30, 35, un factor común, mínimo común múltiplo, diré. ¿Cuál sería el de entre esos dos? ¿No podría hacer eso o podría separarlos uno por uno? No, me refiero a esto. Podría separar B1 sobre 30 menos 20 sobre 30 más B1 sobre 35 menos 15 sobre 35 va a ser igual a menos B1 sobre 30. Y trabajar, ¿no?, con estos valores. B1 puedo sumar, que sería 1 sobre 30 más 1 sobre 35. Aquí me daría, o pueden hacer mínimo común múltiplo, solamente que yo lo vi un poco complicado ahí hallar un mínimo común múltiplo. 13 sobre 210, voltaje 1, 20 sobre 30, que es el número, que es negativo, ¿no? 20 sobre 30, menos 15 sobre 35. Me sale menos 23/21. No sé si lo estarán haciendo conmigo para quizás en algún cálculo suma resta me equivoque. Igual a menos voltaje 1 sobre 30. Despejo voltaje 1. Sería llevar, bueno, este negativo lo voy a traer acá. Este lo traigo aquí para que se sume con B1 y este lo voy a dejar solito. Entonces sería, lo voy a hacer directo, 13 sobre 120, 210 diré, de B por B1, más, como va a pasar al otro lado, 1 sobre 30.
Esto da 2 sobre 21 por voltaje 1 es igual a llevar hasta el otro lado, va a quedar en positivo, va a quedar como 23 sobre 21. Entonces B1 va a ser 23 sobre 21 dividido lo anterior, que me sale 11.5 voltios. ¿Ok? 11,5 voltios. Ese es el voltaje que hay aquí en B1. Bien. Ahora, ¿cómo hallaría entonces yo la corriente? Fácil. Que habíamos dicho que la corriente es voltaje sobre resistencia. Si yo quiero hallar I1, ¿qué es igual a I1? A esto. I2, ¿a qué va a ser igual? A esto otro. Ya tengo estos voltajes, ¿no? Voy a hallar, y ya tengo B1 que lo acabo de hallar, voy a poder hallar la corriente. Por ejemplo, BI1, dije que es igual a el voltaje 1 menos 20 voltios sobre 30, una vez pongámosle, ¿no? Esto va a ser el voltaje 1, que son 11,5 voltios, menos 20 sobre 30. 11,5 menos 20 sobre 30 sale menos 283 miliamperios. Como digo, el tema de las corrientes, si es que mi ejercicio lo hice todo bien, yo puedo dejar esto simplemente como positivo, ¿no? Ya que no existen corrientes negativas dentro del circuito, y esto sería I1. I2 sería reemplazar nuevamente, e I3 sería reemplazar. Y una forma de saber si está bien es que tendría que hacer la suma esta, ¿no? Esta igualdad tiene que cumplirse. Bueno, entonces, ¿cuál es la clave para trabajar con nodos? Con nodos es saber ubicar los nodos en primer lugar, definir una tierra, ¿no? Definirme una tierra, que usualmente es la que está abajo de los circuitos aquí. Me refiero a circuitos ya hechos, ¿no? Que para este tipo de prácticas ya están hechos estos circuitos, y la gran mayoría tiene la tierra aquí abajo del dibujo, ¿no? Y saber aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Nodo suele ser más rápido de hacer, como les digo, en algunas situaciones. En algunas otras no se puede hacer con nodos. La clave de mallas es eso, lo bonito. Mallas te sirve para todo. Nodos, ponele que de cada 10 ejercicios, 8 se pueden hacer con nodos y quizás hayan 2 que no se puedan. Bueno, esto respecto a la base, ¿no? de mallas y nodos. Ahora me gustaría revisar el modelo de examen que tenemos por acá para que vayamos teniendo una idea, ¿no? De cómo sería su examen de ustedes. Bueno, la primera pregunta dice, considera las resistencias codificadas con código de color como sigue. Determina el valor nominal de RA, el valor mínimo posible de la conductancia RC, el máximo posible de la asociación en paralelo de RB con RC. Ok, ¿cómo sería esto, por ejemplo? Lo voy a cortar y lo voy a pegar, ok. A ver si no lo parte por parte. Que creo que todavía no tienen ustedes fecha de examen, ¿no? O sí. Ya, pero podemos ir practicando esto, ¿no? Que esto sí es lo básico. No sabía que el ingeniero les enseñaba esto. Bueno, vi que les enseñaba resistencia, pero no pensé que les iba a enseñar código de colores tan a profundidad. Que tampoco es la gran cosa. A ver, por ejemplo, RA, no, el valor nominal de RA. Ok, RA. Y me da aquí el código de colores. Ahora, me lo dice el número, pero yo tendría que conocer entonces. A ver, lo voy a dibujar, yo creo.
Ya han visto cómo es una resistencia, me imagino, ¿no? No sé si se habrán comprado alguna. Es un cacharrito así, que tiene, en un lado tiene 3 líneas. Vamos a ver si tengo los colores necesarios. Verde, blanco, que pues bueno, blanco es esto, ¿no? Que se nota. Verde. Estas 3 líneas están juntitas, ¿ok? Están bien juntitas. La última, que puede ser solamente 2 colores, o plateado o dorado, este es plata, digamos que sea negro, está al final, ¿no? Eh, Estas 3 suelen estar más juntitas, es lo que yo lo he dibujado, ¿no? Están bien apegaditas así, y esta negra va al final. Para empezar, si ustedes agarran una resistencia, ubiquen si quieren el color plateado o el dorado, entonces tienen que dejar ese color a la mano derecha y dejarlo en este sentido, ¿no? La resistencia para fijarse, ¿no? Ahora, el primer número o la primera raya corresponde a que coloquen ustedes el número como tal, ¿no? O sea, fíjense aquí. Verde es 5, ok, entonces yo colocaría 5. El segundo corresponde a otro número también. Es blanco, entonces sería 59. Los dos primeros corresponden a números, unidades. El tercero, entonces cuando ya hicieron dos, colocan por 10 a la, y el tercero ahora es un exponente al que se debe elevar la potencia a 10. Verde 5. Primero hagamos esta parte. ¿Cuánto sería eso? Sería 59 exponente a la 5. Es 5,9 por 10 a la 6 ohmios. O yo le puedo poner 5,9 mega ohmios. Y el plata, el color plateado este, ¿qué significa? Es la tolerancia que tiene la resistencia. Se coloca, pues, como indica ahí, ¿no? Más, menos, bueno, eso no lo indica, pero tienen que colocar ustedes más, menos 10%. ¿Qué significa esto? El fabricante te dice, esto es una resistencia de valor 5,9 megaohmios, pero nada en este mundo es perfecto. ¿Ok? Ok, nada en este mundo es perfecto. Entonces, todos los materiales y todos tienen ligeras imperfecciones. Esa tolerancia te dice que de esos 5,9 megaohmios, el 10 puede que sea el 10% hacia arriba, es decir, que sea 5,93, ponerle el valor real, o puede que sea 5,88, 89, ¿ok? Pero el fabricante te lo dice, para que vos no digas, ah, no, mi circuito se quemó porque yo usé la resistencia exacta y se terminó quemando. Y, bueno, quizás fue porque era un circuito tan sensible que la corriente por subir 10 miliamperios ya se fregó, y no tenés cómo reclamar al fabricante si te está diciendo que tiene este margen de error, ¿no? Eso, entonces esta es la manera de trabajar las resistencias. Si te da el código de colores, el primer número el primer color es un número, el segundo es otro número, y el tercero es el exponente al que tenés que elevar la base 10. Y el último, que solamente puede ser dorado o plateado, te dice la tolerancia, que puede ser, hay algunas de otros valores, estas son las básicas. Si el último, son raras, ok, son raras, pero hay algunas que, por ejemplo, creo que el color rojo al final, creo que era una tolerancia del 2,5. Creo que igual está el color azul para tolerancias del 1%, algo así. ¿Ok? Pero los más usados son estos. Si podemos hacer en algún instante un laboratorio con ustedes, que estaría bien, para que vean el funcionamiento en físico, eh, y compramos componentes y todo, que no son caros, que son baratos, ahí podrían ver, ¿no? No sé si alguien ya habrá visto cosas así. Bueno, así se hace entonces. Por ejemplo, la segunda, ok, aquí pondría yo entonces que esta resistencia es de 5,9 mega ohmios con una tolerancia de más o menos 10%. La RB, intentemos hacerlo más rápido. Negro, gris. Negro es 0.
Naranja, ¿no? Si no puede ser 0, pues aquí. Naranja es 3, gris es 8 por 10 a la 6 y dorado, ¿no? Bueno, primero hagamos esto de aquí, que obviamente van a ser 38 megaohmios, ¿no? Nuevamente. Se usan múltiplos de 3 en 3, ¿ya? O sea, el kilo, para decir kiloohmios, de ahí vendría el mega y hasta ahí serían. O sea, esos son los dos valores que se usan. Después va jugando con valores, qué sé yo, de 330 kiloohmios, si decís 1000 kiloohmios y demás. Eh, Estos son valores muy altos de resistencia. Dorado era más o menos 5. Y por último, una resistencia C, que sería amarillo 4, violeta 7 por 10 a la verde, que verde es 5. Me parece que esta, al igual que la otra, es 4,7 por... Una vez un poco más directo, ¿no? Esta es 4,7 megaohmios, con una tolerancia de dorado, más o menos 5%. Ok, el valor mínimo posible de la conductancia de RC. Ok, el valor mínimo posible de la conductancia. Yo sé que esta es su resistencia, ¿no? Ahora la conductancia es el inverso de la resistencia, pero me dice el valor mínimo posible. Si me dice el fabricante que lo mínimo que puede haber son 5%, ¿no? Es decir, puede variar entre un rango de 5% la resistencia. ¿Qué hago primero? Primero voy a hallar esa variación, porque el menos 5%, es decir, tomar esta resistencia y restarle su 5%, es el valor mínimo de resistencia que puede tener. Ya, primero, vamos a hacer eso. Son 47 por 10 a la 5 ohmios. Estoy diciendo que es el 100%. Si yo quiero saber cuánto es el 5% de eso, hago regla de 3 simples, ¿no? Eh, Eso es por fórmula, ¿no? 10a más b por 10 a la c más d. No entiendo. O ese es el inciso C, el máximo posible de la asociación en paralelo. Bueno, no entendí. Ok. Entonces el mínimo sería 4,7 por 10 a la 5 ohmios por 5 dividido 100, ¿no? 235 sale. 235, ¿qué? Por 5 dividido 100. Lo correcto sería decir 23,5 kiloohmios, ¿no? 23,5, o dijimos nuestro valor numérico, por 10 a la 3 ohmios. Entonces a 4,7 yo le voy a restar esto, el valor mínimo, pongamos aquí, valor mínimo, es 47 por 10 a la 5 menos 23,5 por 10 a la 3. ¿Ok? 47 por 10 a la 5 menos 23,5 exponente a la 3. Entonces yo tengo 44,6765 por 10 a la 6, ¿no? Omega ohmios. Ohmios. Ok. Ese es el valor mínimo de resistencia que el fabricante me dice que puede tener, ¿no? El valor nominal.
Es lo mismo, pero es lo que nos mostró el ingeniero en su clase, digamos. Ah, ya, ok. Creo que eso queda como teoría más que nada. Sí. Ok, entonces, ¿qué es la conductancia? La conductancia no es más que el inverso de la resistencia. Me está pidiendo el valor mínimo de conductancia en el inciso, en el número 2. Si yo tengo ya el valor mínimo de resistencia, ¿no? La resistencia en ohmios es el inverso de la conductancia. Ahora, la conductancia, si no me equivoco, se mide en Siemens, sí. Bueno, llamémosle, es que ponerle C a veces se pueden llegar a confundir con el valor de capacitor, ¿no? Pero a ver, si me siguen, 1 sobre conductancia que se mide en Siemens, que es el símbolo de los ohmios, pero inverso, ¿no? Entonces, la conductancia va a ser el inverso. Entonces, para ir a conductancia, va a ser 1 sobre 4,6765 por 10 a la 6. Bueno, lo escribí un poco feo, pero es que ya no tengo mucho espacio. 1 sobre anterior, que es lo que acabo de hallar. Entonces yo tendría la siguiente conductancia. Aquí lo coloco, ¿ok? Me dice que tiene 213,83 por 10 a la menos 9 Siemens. ¿Ok? Ese o el valor inverso de la... O 213 nanos Siemens. ¿Qué significa eso? Que tiene una conductancia pequeñísima. O sea, la resistencia me indica el paso que también deja pasar la corriente. Va, ¿qué tan, bueno, sí que también deja pasar la corriente? Si la resistencia es alta, la corriente disminuye, ¿no es verdad? Porque para eso está la resistencia, para limitarme las corrientes. En cambio, la conductancia te muestra que también deja, bueno, lo mismo, ¿no? Pero al revés, a más grande sea el valor de conductancia, significa que deja pasar mejor la corriente. Si el valor de conductancia es pequeño, quiere decir que le cuesta a la corriente pasar. Fíjense que este valor de conductancia es nano, es 10 a la menos 9. Tiene sentido porque esta es una resistencia, su trabajo es evitarme el paso de corriente. El último inciso sería el máximo posible de la asociación en paralelo de RB con RC. El máximo posible de la asociación en paralelo de RB con RC. Ah, ya, aquí sería al revés. Bueno, está larguito. Tendría que hallar yo los valores máximos de RB y RC, ¿no? De la misma manera que hallé aquí. Hacerlos, colocarlos en paralelo y hallarme su resistencia en paralelo. Hagámoslo ya para terminar quizás, porque ¿hasta qué hora tenía con ustedes? Legalmente. ¿Cuánto tiempo tengo que hablarles para que me paguen? Hasta las 1, ¿eh? No, hasta las 1, no. ¿De verdad? ¿De verdad hasta las 1? Ah, ya terminemos. Ah, si tienen asignatura, no hay problema, ¿no? Si tienen otra materia, pueden ir o quieren que terminemos aquí, ya si la siguiente asignatura seguimos resolviendo el modelo. No, y nomás seguir, nomás estás inspirado ya. No estás motivando. Acabemos el ejercicio. Y los que tengan que irse, va a estar grabado, no se preocupen. Bueno, es que más que nada es cálculo, ¿no? Cálculo, ok. RB, RB, esto tengo que hallar su valor máximo, que es sacar el 5% de 38 megaohmios y sumárselo, ¿no? Es lo máximo que podría llegar a alcanzar esa resistencia. Entonces, si yo tengo 38 por 10 a la 6 como el 100%, el 5%, ¿cuánto va a ser? Lo voy a hacer directo, ¿ya? Yo creo que todos me están siguiendo al parecer, entonces no hay pérdida. Regla de 3 simple es algo que todos sabemos hacer. 38 exponente a la 6 multiplicado por 5 dividido entre 100. Eso es tanto, a ver. 38 exponente a la 6 multiplicado por 5 dividido entre 100. Así es tanto. Esto es 1,9
por 10 a la 6 ohmios, ¿no? Entonces el valor máximo que va a tener esta resistencia, ¿qué dicen aquí? Sí, nomás hasta las 2, vayan a misa. Ok, sigamos. Entonces el valor máximo va a ser el valor nominal que me da, digamos, la resistencia del fabricante más 1,9 por 10 a la 6, ¿no? Como son los mismos exponentes, yo podría sumar, pero 38 más 1,9 es 39,9, ¿no? Bueno, esto de más que lo hagan en calculadora. Lol. 39,9 por 10 a la 6 ohmios. Eso es lo máximo que puede llegar a alcanzar esta resistencia. De la segunda, lo mismo, ¿no? La RC. La RC ya tengo su 5%, ahora en vez de restarle, se lo voy a sumar. Aquí tendría yo 47 por 10 a la 5 más 23,5 por 10 a la 3. Este es el valor máximo de RC. Ok, 47 exponente a la 5 más 23,5 exponente a la 3. Tengo 4,7235 por 10 a la 6. ¿Ok? Ahora les realizo una conexión en paralelo de ambas. Va a ser RA, o bueno, RB con RC. Con sus valores máximos, ¿no? Que son los que acabo de hallar. ¿Cómo era esto? Creo que había una formulita fácil que era RB por RC es la multiplicación sobre la suma, ¿no? RB más RC. Y la formulita que todos conocemos, que la resistencia total es 1 sobre RA más 1 sobre RB, y así sucesivamente hasta 1 sobre RN, ¿no? Esta sería si tienen más de 2. Si tienen 2, pueden usar esta, que es más directa, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 39,9 exponente a la 6 por 4,7236 exponente a la 6 sobre 39,9 exponente a la 6 más 4,7235 exponente a la 6. Sale, pueden comprármelo ustedes si es que están haciendo, que sale 4,22 por 10 a la 6, ¿no? Ohmios. Habíamos dicho que la conexión en paralelo lo que hace es tomar dos resistencias y reducirme su valor, ¿no? de resistencia, que es lo que ha pasado, ¿no? 4,22 es menor a 4,72 y menor a 39. Y ahí terminaría la primera parte de este modelo de examen. No es complicado, como se darán cuenta, es nomás tener los conceptos claros, ¿no? No sé si sabían esto de la tolerancia y qué significaba. Quizás el ingeniero lo explicó muy lento o quizás se durmieron, no sé. Se nos hicieron la clase. Pero así, ¿no? Las resistencias se trabajan de esta manera. Esto significa hay resistencias de más valores, ¿no? Hay las que tienen hasta 4 franjas aquí de colores y tienen la tolerancia. Hombre, la verdad que no me acuerdo exactamente cómo se trabajan esas de 4, pero no es nada muy complicado. No me acuerdo si era un número más que se le añadía, porque son de precisión esas. Digamos, esas te dicen que son de 593, por ejemplo, ohmios. Me parece que era así. Porque el último número sí o sí siempre es el exponente de la base 10. Entonces creo que sí, las que son de 4 y algunas muy raras que son hasta de 5 franjas, que ya no sé para qué tanto, pero bueno. Esto sería sobre este primer ejercicio. Veamos, no es complicado, ¿no? Los demás, bien, calcule el valor de las variables. Aquí me pide la corriente, la potencia, ¿no? Yo de aquí que puedo hallar con estos valores de voltaje y de resistencia, puedo hallar corriente
y ya con corriente puedo hallar potencia. Esto está muy sencillo de hacer esta parte, de verdad que está muy sencillo. Auxiliar, ¿puedo enseñar esto en la próxima clase? Sí, tranquilos, esto lo voy a explicar ya, esto ya estamos acabando, esto es ya para la siguiente clase, ¿no? Sí, Vamos a gracias. explicar esto, vamos a ver si el ingeniero avanza con ustedes en mallas y nodos con, estas son fuentes dependientes, tienen un trabajo, tienen un tratamiento diferente, pero la base es lo mismo, ¿no? Fíjense, IA, IB y C, los sentidos de la corriente, es lo mismo, ¿ok? La base se mantiene, solamente que hay que tener en cuenta algunas cuestiones con esto. Y este ejercicio de asociación de resistencias que más fácil no puede ser. Está sencillísimo esto. Ok, todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Creo que hasta aquí lo tienes resuelto, pero bueno, lo vamos a hacer conmigo de todas maneras. ¿Ya? Bueno, quien la grabó, por favor, se encarga de pasárselo al grupo. Muchas gracias por haberlo grabado y gracias a ustedes por estar aquí. Vayan a sus otras asignaturas. Nos vemos la siguiente semana. ¿Me puedes mostrar de nuevo lo que escribiste del último, el paso a la escritura, del siguiente? Lo voy a pasar esto al grupo. ¿Ok? Así que no hay problema. Vale, gracias. Ok. Nada, chicos, nos vemos la siguiente semana. Se cuida, Se cuida, se cuida. Que Gracias, tenga una gracias. buena semana, noche.